Buenos días, Leopoldo. Buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo Begoña? estás? Bien, muy bien. Aquí con un nuevo episodio 14 ya. Sí, efectivamente. Pues nada, primero Emoción. recordarles a todo el mundo, como siempre, que ibas a decir tú me he adelantado, Adelante, eh, adelante. Ya. que tenemos otros 3 episodios antes y que yo creo que, bueno, que son cortitos, son de media hora y que yo creo que le pueden dar una vuelta porque si no les sirve, yo creo que son útiles, son cosas sencillas que pueden aplicar de forma inmediata y por lo menos, como tú sueles decir, si no les sirve para cambiar, por lo menos les sirve para reflexionar. Justo. Sí, como decían esta mañana que estábamos tú y yo compartiendo otra reunión, ¿no? Y el comentario sobre, por supuesto, de otra intervención era, hombre, a veces son cosas que sabes, pero hace falta que alguien te diga que te pares para reflexionar y volverás a recordar y simplemente volverás a traer a tu mente, ¿no? Entonces, a lo mejor le sirve para eso, para parar y volver a traer a su mente cosas que sabemos y que sabemos que de alguna manera las sabemos y las tenemos en la cabeza, pero que a veces no las tenemos en la práctica diaria. Y entonces a veces para hacer ese parón chiquitito y decir, anda, esto es verdad, si yo sabía que esto era así, voy a ver si ahora me lo vuelvo a traer a la cabeza otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras charlas sirven un poquito también para eso, ¿no? Para refrescar. Sí. Bueno, para darse cuenta que efectivamente hay determinadas cosas que las tienes que incorporar como una costumbre, para, bueno, pues porque siempre te van a ayudar a mejorar, ¿no? Totalmente. Hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor, no sé si os llama la atención cuando habéis visto el título, pero la regla del 33%. Y como empresario, ¿aplicas esa regla en tu día a día como empresario o como empresaria? Y digo yo, Y en general como líder, seas porque vale tanto para si eres tú el dueño de la empresa o si eres un directivo de la empresa, porque te va a servir exactamente igual. Al claro, final estamos hablando de liderazgo, de productividad bueno, y que cualquiera, como hemos dicho muchas veces, si trabajas mejor y de forma más eficiente, pues prosperarás dentro de tu empresa. No siempre, todo lo que decimos no solamente tiene como destinatario a los empresarios, sino a cualquiera que quiera mejorar. totalmente. Pues es que además yo creo que te decías que sirve perfectamente para mejorar muchas cosas y al final lo que queremos todos, en el nivel que sea que estemos, es tener resultados, ¿no? Y a veces esa inmediatez y esa cultura del resultado en el que nos vemos involucrados todos los días hace que creamos que por hacer más y estar más en el hacer todo el tiempo y la operativa, pam, 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 el resultado va a llegar antes. Y se nos olvida que hay otros elementos que cuando se conjugan bien son los que te llevan al resultado de forma más eficiente, como decías hace un momento, ¿no? Que realmente hay que saber cómo combinar las piezas para ser eficientes, para lograr ese resultado que todos perseguimos y que realmente es importante, obviamente, como empresa, pero que a veces no es solamente por hacer y hacer, realmente, ¿no? Claro, hay una frase creo que era de Abraham Lincoln, que decía que si me das 6 horas para cortar un árbol, me pasaré 4 horas afilando el hacha. Pues un poco eso. Es decir, bueno, no solamente es darle, sino que, bueno, que hay que tener una planificación, hay que pensar las cosas y, bueno, precisamente sobre todo porque al final vivimos deprisa, estamos siempre pensando como tú dices, en el tiempo, aunque no tenemos tiempo. Y al final, bueno, pues yo creo que estas cosas, esto justo en concreto de lo que vamos a hablar hoy, lo que te va a dar es tiempo para una de las mejores cosas que se puede hacer con el tiempo, que es malgastarlo, pero malgastarlo en ti. Totalmente. Me gusta ese punto de vista. Como dice el chiste, me gusta cómo piensas. La verdad es que sí. Bueno, pues escucha, no vamos a hacerles perder ya más esta incógnita, este momento. ¿Qué es eso de la regla del 33%? Vamos a empezar por el primer 33%. Leopoldo, cuéntanos cuál es el primer 33%. Vale. Pues el primer 33% es el que tienes que dedicar una tercera parte de tu tiempo a hacer.
bueno, pues al final es lo más que deberías de emplear en hacer esas tareas repetitivas del día a día, en las cosas bueno, a las que dedicas en tu tiempo de trabajo, de tu tiempo de hacer esas tareas. Al final, bueno, empezamos el día, abrimos el correo electrónico y entonces ahí ya nos metemos ahí en un bucle infinito del cual probablemente no sales. Y cuando al final, que nos pasa mucho a todos, acaba el día y dices, pero bueno, ¿qué es lo que he hecho hoy? Y dices, pues te estás con la sensación de que no has habrás hecho muchas cosas, pero te vas con la sensación de que no has hecho absolutamente nada. Y entonces bueno, pues una de las reglas dice que deberías dedicar como máximo, bueno, no vamos a decir máximos, a nivel orientativo debería dedicar, lo óptimo sería que dedicaras una tercera parte de tu tiempo a hacer esas tareas que es lo que tienes que hacer. Efectivamente, a esa operativa diaria, ¿no?, que tu negocio, tu empresa, tu equipo requiere, pero que es eso que todos los días hacemos. Que, por cierto, aunque otro día hablaremos de esto, porque me has dado una idea estupenda, tú ya que has mencionado lo del correo electrónico, ni se os ocurra abrir el correo electrónico a primera de la mañana, ¿eh? Ni se os ocurra. Porque la tentación, como decía en la película Vive Arriba, la tentación vive en el correo electrónico. Así es que si queremos ser productivos, ni os ocurra abrir el correo a la primera horísima de la mañana, porque entonces ya el resto del día... Pero otro día contamos de esto, otro día hablamos de esto. Segundo 33%. A ver. No, pues, sí. No, dilo tú que parece que me gusta escucharme. Bueno, el segundo 33% que tienes que dedicar es a la parte estratégica, a la parte de pensar. Justo. Que yo creo que es probable que en el mejor de los casos no estemos dedicando más del 5% de nuestro tiempo a esas tareas. Eso siendo benévolo. Probablemente le dediquemos entre 0 y nada a pensar. Siendo generosos, el 5%, tienes razón. Somos más de ir como pollo sin cabeza. Es un poco lo que da, bueno, la inmediatez, las redes, todo, decir, bueno, cuanto más parece que hago, más hago, ¿no? Claro, es que al final, además, yo no sé si a ti te pasa o con tus clientes lo has visto, ¿no? Es verdad que esto de pensar y de trabajar con la estrategia, incluso a principio de año, ¿no?, le dedicamos un poco más de tiempo, porque parece que es el momento de, venga, hay que hacer esto, hay que pensar la estrategia del año, estrategia de tal, y luego el resto del tiempo volvemos a ese hacer que decías tú antes y nos olvidamos de seguir pensando, es decir, vale, pensamos esto en enero, cómo ha ido este mes, qué hay que modificar, qué está funcionando, qué hemos visto que se podía hacer de otra manera, qué nos obliga al mercado a cambiar, qué podemos hacer. O sea, parar y pensar, que al final es medir lo que está pasando, pensar si estamos en el camino y si no, pensar qué otra cosa puedo hacer para seguir en el camino que yo quiero. Pero por mucho que le dediquemos un tiempo estupendo en enero o en diciembre, si no hacemos lo mismo el resto del tiempo, pues es que es posible que lleguemos al siguiente diciembre diciendo, anda, ¿y qué ha pasado? Si esto no ha sido lo que yo quería que pasara. Bueno, es que tienes que ir en el día a día, ¿no? Pero vamos, como mínimo, una vez al mes, volverte a parar a pensar dónde estamos, si esto está funcionando. Si todo lo que estoy haciendo en ese 33% de hacer diario encaja con la estrategia que he decidido que quería hacer, porque a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, yo misma a veces me he encontrado, a pesar de saber esto, diciendo, esto que estoy haciendo la última semana no tiene nada que ver con el para qué que me planteé hace 2 meses. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Valga la redundancia, ¿no? Es decir, si no se relaciona con lo que dije que quería hacer, si me tiene muy ocupada, me tiene muy puesta, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Si realmente no me está llevando a donde yo decía que quería ir, ¿no? Entonces, a veces esta parte, cuidado porque, como yo suelo decir, y mucha gente más también, trampas al solitario nos hacemos muchas. Entonces, esta es una de ellas. Nos hacemos todas, ¿eh? Pero es que somos muy de estar ocupados, ¿no? Sí, y de parecer que estamos muy ocupados y presumir de que estamos muy ocupados. Y yo creo que al final, yo creo que el que está ocupado, al final, yo creo que es somos los más tontos. Entonces, al final, el tonto es el ocupado, el listo es el que realmente es productivo. Entonces, bueno, yo creo que habría que preguntarnos qué queremos ser de mayor, ¿no? Si queremos ser tontos o queremos ser listos.
Sí, bueno, o por lo menos si queremos ser eficientes y disfrutar del tiempo, como decías tú al principio, ¿no? Si queremos tener tiempo para malgastarlo con nosotros mismos o si realmente queremos estar todo el día en una vorágine de modo, como suele decirse, en un modo carrera de la rata, ¿no? Todo el tiempo en el mismo discurso y encima sufriendo, porque la verdad es que yo no sé las ratas lo que piensan cuando dan vueltas en la rueda, no tengo ni idea, pero sí sé cómo se siente uno cuando tiene papel de rata en la rueda y te sientes fatal, la verdad, o sea, te sientes muy mal. Sí, porque al final es, pues eso, justo ahora estabas pensando, y no me estaba pensando en rata, estaba pensando alguna vez que pasas por delante de algún de estos macro gimnasios que hay y entonces ves a la gente en las cintas de correr o las bicicletas estáticas, digo, y no se están dando cuenta que por más que le dan, no van a llegar a ningún sitio. Sí, bueno. Pues eso es un poco lo que nos pasa a todos si no tenemos un poco de cuidado, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea que, resumiendo, para que nos quede claro, estos primeros 33%, 33% más o menos en la operativa diaria, 33% en pensar, planificación estratégica, revisión de cómo van las cosas, medición, alternativas, o sea, dejar un poco, parar de trabajar en el negocio para pararte a trabajar para el negocio o para el equipo. Al final es esa pequeña distinción que más allá de una preposición, una conjunción, como se diga esto, tiene que ver con dónde tienes puesto el foco, ¿no? Si en correr o en decir, a ver, un momento, paso atrás, miro y digo, ¿y esto? A ver, ¿cómo va? Y entonces ya luego vuelvo otra vez al paso adelante, ¿no? Pero a veces un poquito de perspectiva desde otro lado viene muy bien y te das cuenta de muchas, muchas cosas, la verdad. Sí, pues es simplemente reflexionar, ¿no? Porque bueno, no vamos a decir, yo cuando decimos a lo mejor pensar, pues puedo decir, bueno, alguien dirá, alguien se sentirá ofendido y dirá, no, yo es que pienso mucho en mi negocio, no, bueno, pues piensa de otra manera y reflexiona sobre las cosas que haces, cómo las haces, sobre todo porque, entre otras cosas, tienes que pensar, aparte de las cosas que estás haciendo y cómo, pues otra es las cosas que no estás haciendo, es decir, cómo puedes buscar nuevas oportunidades, en el futuro, lo que tú decías, que estás simplemente para pivotar, es decir, no, esto no me está funcionando o estoy haciendo exactamente lo mismo, bueno, pues voy a ver cómo le doy una vuelta y lo mejoro. Total. Total. Y si ya haces esas dos cosas, qué guay, nos queda todavía una tercera parte, importante, el último 33%, ¿vale? Y ese 33% como líder, ya sea de tu empresa, ya sea de tu proyecto, ya sea de tu equipo, tienes que dedicarlo sí o sí, y aquí voy a ser muy categórica, sí o sí, a desarrollar a las personas de tu equipo. Porque al final tú no quieres tener toda la vida un autoempleo, ¿no? Ni tampoco quieres ser toda la vida imprescindible para tu equipo. Querrás ir siempre un paso más allá. Y si quieres ir un paso más allá, y como decía antes Leopoldo, disfrutar de tener tiempo para malgastarlo contigo, más vale que tengas a la gente que tienes a tu alrededor desarrollada en su máximo potencial para que realmente puedas hacer eso. Y si no dedicas ese 33% de una forma consciente a desarrollar, tener estrategias para desarrollar a tu equipo, al final está condenado a seguir siempre estando presente y por lo tanto volvemos otra vez a lo de antes de seguimos en la rueda, seguimos en la rueda, seguimos en la rueda y no salimos. Aunque, como supongo que te pasará también a ti, Leopoldo, conocerás, no siempre tenemos tan presente esto, ¿verdad? No somos muy de considerarnos, somos muy de mirarnos el ombligo, somos muy de considerarnos imprescindibles. Es decir, bueno, pues es que si no lo hago yo no lo hace nadie, como muy de... Entonces, yo creo que es un error absoluto. Yo creo que tienes, como empresario, como líder, tienes un valor añadido que aportar que no está en las tareas repetitivas del día a día. Que lo que tienes que hacer efectivamente es bueno, educar a tu equipo, formar a tu equipo, alentar a tu equipo para que sea tu equipo el que haga todas esas tareas y tú dediques a lo que efectivamente aporta valor. Además, con un punto añadido de que es que si haces partícipe a las personas se comprometerán y entonces harán que tu proyecto crezca. Porque es una de las cosas, la gente con poco, si tú las haces partícipe del proyecto, pues es una manera de mantener, o sea, ¿cómo decirlo? De que al involucrarlos, pues esa gente pues reme contigo.
porque al final de poco te vale si no sé, como las carreras estas de remo, que si al final sí puedes estar con el timón, puedes estar con el látigo, puedes estar con el tambor diciendo cómo tienen, pero si los demás, cada uno rema por su lado, al final lo menos que va a pasar, si no se va la barca a pique, es que al final estés dando vueltas sobre el mismo sitio y no avance. Claro. Tienes toda la razón. Lo que ocurre es que al final, por lo menos esa es mi experiencia también, ¿no? Que esa tercera parte que tiene que ver con desarrollar personas, al final tiene que ver con algo que para mí, por lo menos, es algo muy obvio después del tiempo y de la experiencia, y es que a veces eso choca con el decir, vale, cuando yo me pongo a abordar o me pongo frente a personas, necesito una serie de habilidades, necesito estar muy seguro, muy segura de una serie de competencias por mi parte o una serie de, vamos a llamarle, creencias sobre mí mismo, que me permitan realmente sentirme cómodo en ese rol. Y a veces no nos han enseñado determinadas cosas y nos sentimos un poco incómodos o inseguros. Y entonces, ¿qué hacemos? No ponernos en esa situación, porque es la manera más fácil de evitarnos vernos en una situación comprometida. Entonces, al final yo diría que para esto deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? Y es, vale, tú, ¿en quién tienes que convertirte para sentirte cómodo o cómoda desarrollando a las personas de tu equipo, ¿no? Teniendo conversaciones con las personas de persona a persona, porque si tú trabajas como tú mismo, como empresario, como responsable, en ti vas a poder conseguir tener habilidades para poder realmente luego desarrollar a las personas que además se vean reflejadas en ti. Si tú eres el primero o la primera que estás dando un ejemplo de superación, de tirar para adelante, de desarrollo, la gente va a querer de alguna forma hacer cosas como tú, ¿no? Y entonces, de alguna manera también creo que es importante para esta tercera parte, ¿no? De desarrollo de personas, realmente. Sí, porque además tenemos el error de pensar no sé, como las películas, decir, venga, todos a una, todos. No, vamos a ver. O sea, los equipos tienen que tener tienen un capitán, pero tienen un entrenador. Entonces tiene que haber una gente que tú no puedes estar siendo uno más porque no aportas. No aportas ni el equipo va a llegar a nada. Tú lo que tienes que hacer es dirigir a ese equipo. O sea, te tienen que ver trabajar, es evidente, te tienen que ver estar ahí como uno más, pero no es tu labor. Tu labor es la de dirigir, tu labor es la de conseguir que ellos entiendan lo que tienen que hacer, que trabajen de buen grado, porque además aquí entra dentro otra de las cosas o de los problemas que están teniendo las empresas en este momento, que es el problema de retener y de atraer talento. Si tú formas, si eres un líder amable, si eres una persona que eres capaz de motivar, pues ¿qué vas a conseguir? Pues que tu equipo se mantenga, que tu equipo esté dando el 100% y cuando en algún momento necesites buscar un candidato para no sé qué puesto, pues no vas a tener ningún problema en atraer ese talento que necesitas. Además estamos viendo, ayer leía un artículo que decía que hay un 30 y con todo el paro y con todo lo que hablan las estadísticas y tal, que hay un 34% de puestos de trabajo cualificados, evidentemente, en España que no se están cubriendo. Exacto. Sí, no, ahí habría mucho que hablar porque en realidad ya no solamente es que creo que no estamos como sociedad, ya no digo ni siquiera, es una opinión muy personal mía, pero creo que no estamos siendo capaces, por lo menos en este país, yo los demás no voy a hablar porque desconozco tanta situación, pero sí que es verdad que creo personalmente que no estamos haciendo lo que hay que hacer para ya cambiar ese chip y decir es que el tipo de puestos que se buscan ahora cualificados, como dices tú, y que son muy necesarios porque es lo que nos ha traído la evolución que llevamos, sobre todo en el aspecto tecnológico y en el aspecto de la digital, o sea, necesitan un enfoque diferente desde la base, pero ya no desde la base sino desde la base de la educación, desde la base de un montón de cosas que no estamos implementando como sociedad para favorecer que eso ocurra. Y en cambio tenemos un porcentaje muy importante de gente sin trabajo, lamentablemente, pero no cualificados para esos puestos, con lo cual es un poco, ¿no? Es como absurdo, es decir, gente que no puede trabajar porque lo que han aprendido, lo que saben hacer, no encaja con lo que el mercado demanda, y ese mercado sin cubrir porque no está la gente adecuada. Entonces, estamos ahí jugando un poco al escondite, ¿no? Es como... Sí, porque además, bueno, y todos los días lo estamos leyendo.
yo creo que hemos cambiado mucho la perspectiva desde la pandemia, de la perspectiva de cómo nos gusta trabajar. O sea, ahora ya yo creo que el salario en sí, el salario monetario, porque luego hay otras partes que bueno, pueden entrar dentro del salario, otras ventajas y otros beneficios, pero lo que es el salario ya no ha pasado a un segundo plano. Yo creo que le hemos visto las orejas al lobo, hemos visto que de gente que lo ha pasado francamente mal con la enfermedad, gente que no lo ha superado, tristemente, y al final lo que te das cuenta es, bueno, pues, a ver, puede sonar un poco filosófico, pero bueno, que somos efímeros. Entonces, en cualquier momento te vas de aquí y dices, bueno, ¿y qué es lo que he hecho? Pues no he hecho nada. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ahí, mira, pues otro día hablaremos de esto del talento y de la retención del talento, que yo creo que es un tema que también nos deberíamos ocupar y plantear como empresas, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo en realidad para tener la situación que tenemos? Pero bueno, de esto hablaremos. Se nos va acabando el tiempo, Leopoldo. ¿Resumes? Sí, vamos a resumir. Bueno, pues tres cosas muy sencillas, que es simplemente organizarse el tiempo que empleas como líder o como empresario, para optimizarlo, para ser más productivo, y es lo que hablamos de la regla del 33%, que es que tienes que dedicar un 33% a hacer, a lo que es tu trabajo del día a día, otro 33% a pensar, a reflexionar, a planificar, a buscar nuevas oportunidades, para que ese 33% de hacer sea más eficiente. Y luego tienes otro 33% que tienes que dedicar a desarrollar a otras personas para sus funciones, a la gente de tu equipo. Y bueno, pues para promover la reflexión de esas personas y el compromiso. O sea, es una parte de, vamos a llamarlo, que a mí que no me gustan las palabras en inglés, pero tienes que hacer de coach de tu equipo. Totalmente. Bueno, yo creo que tienes que saber, que ser, mira, yo ayer escuchaba una frase, no estaba asistiendo a un curso, y escuchaba una frase que decía que incluso era un tema de ventas, o sea, que además, y decía, bueno, ahora mismo tú tienes que servir solamente a un solo cliente, y el cliente al que tienes que servir es a la especie humana. Entonces, por lo tanto, esto va de personas, y da igual si lo aplicas a vender, da igual si lo aplicas a los resultados de tu empresa, da igual si lo apliques a lo que lo apliques, esto va de servir a las personas, al ser humano. Entonces, realmente, si no pones foco en eso, porque todo lo demás te quita todo el tiempo, pues al final, lamentablemente, ese ser humano no te va a dar lo que esperas, porque las personas damos en función de lo que recibimos, y esto es así. No damos más de lo que recibimos, casi nunca. Siempre es una proporción equilibrada. Así que si quieres tener gente, como decía Leopoldo, si quieres tener gente comprometida, gente que vaya un paso más allá, tú también tienes que dar un poco más para que realmente se produzca esa reciprocidad entre las partes, ¿no? Que al final es como funcionamos en la vida, por lo menos la mayoría. Esto es así. Pero bueno, pues lo dicho, señores y señoras que nos escucháis, os dejamos aquí la pregunta del episodio. ¿Vas a aplicar la regla del 33% en tu empresa o en tu negocio o en tu equipo? Tú verás. Al final es una elección propia. Así es que, bueno, ahí te lo dejamos. Y despide tú hoy. Venga, despídete y nos despedimos de todos. Nos despedimos de todos. Bueno, pues primero, gracias por el tiempo que nos estén dedicando esta charla. Recordar, como decíamos al principio, que esta es la número 14, el episodio número 14 de nuestras charlas a dos. Charlas ligeritas y que en cualquiera de ellas tratamos un punto que va a mejorar la forma de entender sus resultados, sus objetivos, la forma de entender la empresa, o lo va a mejorar como persona, lo que dices tú siempre, por lo menos le va a hacer cuando menos pensar, que ya es importante, remover un poco la conciencia.
Y bueno, y lo que decía, simplemente piensa que esto es un tema de productividad y lo que decía antes, que elige, que es como un chiste, ¿no? Elige lo que quiere ser de mayor, si quiere ser un tonto ocupado o un listo productivo. Algo así. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio 15. Muy bien. Pues un placer. Gracias. A ti, Begoña.